Empezamos. Si hay una consulta de lo que hemos avanzado el día ayer, podemos empezar con eso. Pueden hacerlo por audio o pueden hacerlo por el chat, ¿no? Ya el día de ayer, José les ha pasado la información, la bibliografía. Como nos comentaba, IOGAS es un paquete y tiene muchas herramientas que son directas. Ya lo estamos viendo poco a poco. Pero todas estas herramientas tienen un fundamento teórico y una aplicación en diferentes libros y papers. Entonces esa bibliografía se les ha pasado de ayer por la tarde a José. Lo segundo, estábamos conversando, ya después de la sesión de ayer, estábamos conversando sobre que algunos no han conseguido revisar la información, revisar la data en sí. Esta data se encuentra acá. Cuando instalas el IOGAS, hay data demo que se encuentra aquí, que realmente es un caso real. Todas las herramientas que vamos a conocer, las vamos a revisar con estas tres demos. Demo Data, Drill Demo Data, cuando veamos el caso de Drill Data, sondajes. Y StereoNet Demo Data, cuando veamos las aplicaciones estructurales que tiene IOGAS. Aquí se encuentra la Demo Data. Esto fue lo que habíamos conversado ayer, que aquí en Home puedo encontrar la data, ¿okay? Pero también habíamos conversado que había opciones que nos permitían ingresar información. ¿Dónde se encontraba eso? Open, aquí en Open. Y aquí yo buscaba o ruteaba dónde se encontraba mi información, la cual podía estar en archivo TXT, en archivo CSV, o como Excel, ¿no? XLS o XLX. Entonces queda claro sobre cómo importar data. En el caso de nosotros vamos a revisar todas las herramientas con esta demo data, que son casos reales. Pero si fuera el caso que ustedes quieren importar data de otro proyecto, o de un CSV o de un Excel, Open, ya no Open Demo Data, Open, y dirigen al tipo de archivo que contiene la información. Una vez que ingresan esto, ¿a dónde los lleva el IOGAS? Los lleva aquí, a esta columna que ya hemos hablado regular sobre esto, ¿no? En este column property que define cuál es el input de cada uno, cuál es el input o la categoría a la cual debe ser asignado. No es nada complicado, ¿no? El ID de la muestra lo contiene la columna, el encabezado sample num. El lo contiene la columna y así vamos revisando cada uno. Eso por un lado. Estábamos conversando el día de ayer, quizás dejamos pasar por alto algunas cosas. Si tienen consultas sobre algo, con confianza, por favor. Lo que estamos viendo es un caso aplicativo. Creo que lo vimos cuando vimos cómo se puede exportar como KMZ o qué opciones gráficas tenemos para la exportación. Cuando hicimos esto, cuando fuimos a ver el Google Earth, nos llevó a un caso en Australia, bueno, a una zona de Australia. Entonces quizás eso no quedó tan bien explicado. Lo habíamos conversado que es un gráfico estadístico que nos permite, es una herramienta que nos permite definir cuál es la dispersión de los datos en función a datos producto de análisis interno de la serie de datos. Por ejemplo, Boxplot tiene estos elementos. El primer cuartil, que significa el valor del percentil 25, es decir, de los primeros 25% de datos. Tercer cuartil, que significa el valor del 75 percentil, es decir, el valor del 75% de datos, se encuentran acá. Y la mediana, que viene a ser el percentil 50, el valor de los primeros el 50% de datos. La mediana, ¿no? El valor de la mitad de la serie de datos. Ya, entonces, este box de aquí no cambia. Este box, claro, no cambia en ambos casos. Por cada valor, por cada serie de datos va a cambiar, de hecho. Pero si tú evalúas la misma serie de datos en ambos modos, en TukiMod y en PercentileMod, te das cuenta que la caja se encuentra en el mismo lugar. Por eso, ese era el fin de poner, noten, es la misma escala logarítmica, y la ubicación de los box es la misma, está a la misma altura. ¿Qué es lo que cambia? La extensión de los whiskers. La extensión de los whiskers, de los bigotes, como se dicen
como coloquialmente se identifica cuando se habla de boxplot. El Tukey-Mod, ¿cómo trabaja? ¿Cómo define este upper whisker y este lower whisker? ¿Cómo define el límite inferior y superior? Definido el primer cuartil, para ambos casos, el tercer cuartil se define el IQR, o distancia intercuartil. Intercuartil range. Este intercuartil range va a definir el upper whisker. ¿Qué es lo que pasa? Del tercer cuartil, multiplica ese valor por 1.5 y define el upper whisker. Lo que se encuentra aquí para arriba son outliers. No anomalías precisamente, sino un grupo de outliers que podría contener alguna anomalía. Estamos. Tercer cuartil, 1.5 hacia arriba, 1.5 veces la distancia intercuartil y define la upper whisker. Igual para abajo. Del primer cuartil hacia abajo, 1.5 veces la distancia intercuartil, que vendría a ser eso acá, y define el lower whisker. Eso lo hace en el Tukey-Mod. Define los límites en función al IQR, lo multiplica por 1.5, ¿no? De aquí para arriba 1.5, de aquí para abajo 1.5. En cambio, en el Percentile Mod trabaja diferente. Si bien es cierto, la caja es idéntica, ya hemos conversado sobre eso, pero lo que define como whisker, lower y upper whisker, son diferentes. Por eso es que la imagen, ¿notan? Se encuentra a diferente altura. Pero ¿cómo define ese valor? Ese valor no se define por multiplicar este IQR por 1.5. Lo define en función a la población de datos. Entonces, ¿quién define ese valor? El percentil 95. Entiéndase que toda esta población está en el percentil 95 hacia arriba. De 95 percentil a 100 percentil. En pocas palabras, el 5% de la población que tiene los valores más altos. Esto. ¿Se dan cuenta? Aquí se multiplica por 1.5, en cambio aquí no. Aquí habla sobre el percentil de la población. Depende del valor interno de cada uno. No depende de multiplicar, de sumarle a este valor 1.5 veces la distancia intercuartil, como en el caso del Tukey-Mod, sino depende del percentil 95. Análogamente lo hace acá abajo. El lower whisker es definido por el percentil 5%. Es decir, que es considerado como lower outliers, ¿no? El 5% de datos con valores más bajos. Bien, creo que estamos todos. Nadie tiene problemas de audio, supongo. Bien, entonces nos quedamos aquí. Por esa razón se recomienda, si la cantidad de datos que tú tienes es muy poca, 20 datos, 50 datos, 80 datos, y no sabes qué grupo de datos podría presentarle alguna anomalía, es mejor trabajar con Percentile Mod, porque él trabaja sobre percentil, sobre porcentaje de datos más altos, del 95 percentil hacia arriba. Y ese es un poco el sentido de la gráfica. Si yo tuviera este caso en las primeras etapas de exploración y quisiera ver la dispersión de datos con un boxplot y tengo poca información, me va a marcar un dato como una posible anomalía y yo voy a centrar mis esfuerzos y me voy a hacer un mal juicio que aquí, solamente aquí se encuentra una anomalía. Si recuerdan el caso, primeras etapas, no tengo información, no conozco muy bien la dispersión y soy muy estricto sobre cuál debe ser marcado como upper outlier o lower outlier. Es muy estricto, no es nada flexible. En cambio aquí, yo sí podría considerar, como trabajar con percentil, definir bien cuál es el grupo de outliers que puede contener una anomalía. Por eso se recomienda trabajar con Percentile Mod en las primeras etapas de la exploración. Estábamos conversando un poco sobre el tema de ayer, sobre el caso aplicativo que vamos a abordar con estas herramientas iniciales. Esta demo data se encuentra ya en su IOGAS. Pueden revisarla. Cuando hicimos el ejercicio de correrlo con el Google Earth y nos enviaba al oeste de Australia, es porque precisamente es un caso aplicativo en esa zona. Y este es el mapa geológico de esa región. Análogamente a lo que trabajamos aquí en Perú, es una región que está definida por cuadrículas, en la cual tiene información litológica, estructural, un mapa geológico. Entonces, la densidad de datos que hemos visto, realmente la densidad de muestras que se ha considerado en toda esta región.
bastante densa. Entonces, sobre este caso aplicado vamos a trabajar. ¿Por qué les comento esto? Porque consultaban sobre lo siguiente. Dentro de la tabla de datos que tenemos una columna que es geología. Esa geología está en códigos alfa, es decir, solamente letras. Y eso corresponde a las litologías en este mapeo. Es una zona de regolitos, bastante volcánicos que generan sedimentos no consolidados. Lo segundo es que tenemos en la columna de Regolith Unit, es una clasificación que los australianos proponen para los depósitos no consolidados, en ese caso que también es parte de una bibliografía, que también se la podemos pasar, que son estos códigos que se encuentran aquí. Entonces, esas son las columnas tanto de clasificación litológica como la de clasificación de regolito. Entonces, es un poco más o menos para entender el panorama. ¿Por qué nos envió el Google Earth cuando exportamos el KMZ? Porque era información del oeste de Australia, y aquí tenemos la información litológica y la clasificación de regolitos que vamos a ir conociendo un poco más. Aquí en Perú no tenemos esos casos, pero las herramientas que vamos a conocer, bueno, el fin de esta clase, de este curso, es conocer las herramientas de IOGAS. Y esta herramienta es un ejemplo bastante complejo de cómo podríamos abordar todas esas herramientas y aplicarlas a cualquier caso que nosotros tengamos aquí en Perú. A la sala, ¿alguna consulta de lo que hemos avanzado el día de ayer? Bien, creo que ninguna consulta. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el caso de otra herramienta más que se llama Probability Plots. Probability Plots es un gráfico de distribución de una variable y lo principal, ¿cuál es el sentido de hacer Probability Plots para cada analito? Es que nos permite relacionar o nos permite ver cómo se compara con una distribución normal. Cuando nosotros lleguemos a transformaciones, vamos a entender que las herramientas o el definir qué es una anomalía o no va a ser mucho más sencillo si es que nosotros ajustamos la serie de datos a una distribución normal. Con probability plots y con histogramas, en un momento vamos a ver que algunos elementos de todas las muestras, algunos se ajustan a una distribución normal y otros no. La gran mayoría, en la realidad, no se va a ajustar. Porque una distribución normal es eso, no es una distribución normal, su nombre lo dice, lo que normalmente pasa con la serie de datos. En la realidad geológica es muy compleja, siempre en todos los casos, nunca se va a tratar de ajustar a una distribución normal, nunca va a ser normal que forme una campana de dados muy simétrica. Por eso se hace necesario que nosotros transformemos, con las diferentes herramientas que vamos a ir conociendo, transformemos la serie de datos para que se ajuste a una distribución normal y poder encontrar mejor las relaciones entre toda esa serie de datos. Juan, ¿creen necesario hacer el ejercicio de importar la base de datos? Como le digo, la información está aquí, en Demo Data, ¿no? También les ha pasado la información por CSV o Excel. ¿Quieren hacer el ejercicio de entender mejor cómo importar los datos? Tal vez. ¿O no creen que sea necesario? Ya, Guadalupe, gracias. Ya, a ver. Yo tengo mi información aquí. Voy a copiar esto. Y aquí es lo que tengo aquí como CSV o como Excel. Como conversamos, tengo exactamente lo mismo que tendría en un archivo que compila la información de ASAI de cualquier proyecto o unidad. El número de muestra, las coordenadas X, Y, Z, bueno, X, Y, podría tener Z también, J, podría tener. Tengo información en geología, que ya lo hemos conversado, es el código LITO, solamente está en código alfa. Y la categorización de regolito que ellos aplicaban. Adicionalmente tengo elementos mayores, silicio, titanio, aluminio, potasio, fósforo y algunos elementos. No tengo todos. En un momento me preguntaron si sería necesario ponerle encabezado la unidad. Noten lo siguiente. Aquí todos los elementos, todos, ninguno de ellos tiene unidad. Y hemos comentado que cuando yo le importo la información a IOGAS, corre un motor interno y revisa cuál es la variabilidad de datos y él propone una unidad en base a esa variabilidad de datos. Él lo corre automáticamente y él propone. Sin embargo, si yo le pusiera la unidad de esta forma, oro PPBs,
él va a reconocer cuál es la unidad asignada para esa columna. Entonces, es flexible en ese sentido. Si ustedes quieren poner guión bajo la unidad de cada uno, él va a reconocer con qué unidad está trabajando cada columna y él les va a proponer de inicio cuál es la unidad con la cual él va a trabajar. Pero si no, corre el motor y solamente se trata de revisar. Entonces, no es en ninguno de los casos el problema, creo yo. Y adicionalmente, tengo una columna de pH. Recuerda, un dato adimensional que es tomado para cada muestra. Bien, ese es mi Excel. ¿Cómo importo información? Ya tengo mi Excel, está en mi escritorio. ¿Cómo lo importo? Open. Open lo reviso, ¿dónde se encuentra? Data IOGAS. Sé que está como Excel. De aquí se encuentra. Demo. Así creo que todo está bien. Él importa la data y me sale el mismo cuadro que hemos conversado. Entonces, él ya se da cuenta más o menos, porque ya en la actualidad los software tratan de hacerlo de forma automática todo, pero siempre es recomendable revisar. El ID lo ha definido como el sample name, lo cual es correcto. He encontrado el encabezado que se llama de esta forma, AMG84, y lo ha asignado, lo cual es correcto. Igual el norte. Él trabaja con una proyección, porque en algún momento se va a exportar a sea Shape, sea KMZ o sea TAP para MapInfo. Entonces, él necesita saber en qué proyección se está trabajando. Bueno, ya en la actualidad nosotros trabajamos con WGS84. Sí hay WGS84. A propósito, hay una normativa que exige que todas las instituciones del Estado trabajen con WGS84. Ya deberíamos tener en nuestros proyectos es solamente información con este dato. Sé que es difícil, han pasado décadas, pero igual, siempre se sugiere trabajar con esto. Entonces, yo debo asignarle el datum local, que es el caso de Australia, o ese Australia, y le pongo AMG, AGD, zona 51. No, acá está, AMG, AGD 84, zona 51. Elevación. En mi información, en este caso no tengo elevación, pero si la tuviera, yo le indicaría dónde se encuentra, en qué columna se encuentra la información de elevación, la cota. De momento, también si tuviera la ubicación de estos datos, yo podría asignarle cuál es la longitud y la latitud de cada una de las muestras. Pero en este caso no lo tengo. En este caso no lo tengo, recuerden, no lo tengo, pero lo voy a generar. También hay herramientas en IOGAS que te permiten partir. Si tú ingresas el datum y las coordenadas UTM, tú puedes generar la longitud y la latitud de cada muestra. ¿Bien? Hasta ahí creo que no hay problema. Una vez hecho esto, empiezo a revisar las columnas y recordando lo que hicimos ayer, yo tengo aquí una leyenda que me permite definir cuándo es o cuándo él está considerando un valor textual numérico o numérico con alias. ¿Qué es el alias? Es la unidad asociada a ese valor. Bien. Entonces reviso. Sample name lo está definiendo como texto, lo cual es correcto. Coordenadas coordenadas norte, lo está considerando como un numérico, es correcto. Regolith Unit, hemos conversado solo sobre la clasificación de regolitos para este caso, hemos conversado sobre la geología, y Sample Medium todavía no, pero igual los tres son textuales. Textual correcto. Aquí por abajo está todo el tema, lo más importante. Elementos mayores, sílice, titanio, potasio, fósforo, todos ellos son valores de elementos mayores. Por tanto, necesitan tener una unidad de concentración. ¿Qué podría hacer yo? Primera opción, para el caso de sílice, óxido de sílice, podría indicarle que trabaje como numérico, que trabaje como porcentual, trabaje como ppm, perdón, como sílice. Esas. Porcentual, ppm. Podría indicarle eso de forma manual. La segunda opción que tengo es guess alias. Al correr guess alias,
el punto azul pasa a verde. ¿Qué significa? Que inicialmente lo considera numérico, ahora lo considera numérico con alias, y le asigna la unidad con la cual va a trabajar, porcentual. Esto producto de que él revisa la variabilidad en toda esa columna de óxido de sílice. Si fuera el caso que él se equivoca sobre la unidad la cual está asignando, ustedes tienen opción para modificarlo a ppm, ¿bien? O para dejarlo como número si quieren. Pero es correcto. Esta unidad es correcta, porcentual. Titanio. Igual, yo le indico a él guess alias y él le asigna la unidad porcentual. ¿Por qué? Porque él revisa la variabilidad de datos y propone esta unidad, porcentaje. Pero si fuera el caso, ya sabemos, yo lo puedo cambiar. Y así voy uno por uno, haciendo guess alias y revisando si efectivamente la unidad que está asignando es correcta. Una forma automática de hacer todo esto es con el siguiente botón. Aquí en guess alias, él asume el alias, las unidades de todos. ¿Ven? Con guess alias aquí. Hecho esto, él asigna todas las unidades. ¿Y recuerdan el oro? ¿Cómo estaba hace un momento? Cuando ustedes le ponen el encabezado, guión bajo y la unidad con la cual quieren que trabaje, ella de forma automática lo considera numérico con alias, punto verde. Pero si no, como hacen guess alias, él analiza la variabilidad y propone la unidad, pero no toca al que ustedes han colocado en el encabezado. Y eso pasa con todos los elementos. ¿Qué pasa con valores que son adimensionales? Que no tienen dimensión. Recuerden que el pH es un cociente de logaritmos. En estos casos, él analiza la variabilidad y se da cuenta que es una unidad adimensional y lo deja como tal. No le asigna ninguna unidad de concentración porque se da cuenta que no tiene dimensión. Es un producto de revisar el motor interno que corre cuando importamos la información. Lo segundo más importante, y eso es recontra importante, por favor, revisen las unidades. Parten de revisar las unidades desde la base de datos que ustedes reciben. Porque créanme, y acá más de uno ya seguro que ha sufrido por eso, que las unidades no están bien revisadas. Sea por campañas, presupuestos, paquetes de análisis, todo eso nos genera problemas. Lo segundo es el tema de el conteo de errores. Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos 999 datos. Entonces, todas las filas tienen todos estos elementos. Entonces debería haber, si está completa, claro, debería haber 999 datos. Si pasara que algún dato de estos es un valor textual, por ejemplo aquí, si habría una celda de sílice que tiene un dato textual, él lo reconoce y te avisa. Aquí hay 998 datos y aquí hay un valor textual.